Comprar un carro en los Estados Unidos o Corea, por los precios favorables que tienen los distribuidores de carros, es el sueño de muchas personas. Pero hay ciertos requisitos para importar hacia Nicaragua. Los costos son variables en dependencia del año, modelo y la condición del vehículo. Según la ley de Nicaragua, solo permite la importación de vehículos de 10 años de uso cuando se importa. ¿Te has preguntado cuánto cuesta enviar un vehículo a Nicaragua? Pues aquí te daremos los datos. El precio promedio para enviar un vehículo o carro a Nicaragua está entre $1,050 y $3,590. Los aranceles de importación duty para importar un carro en Nicaragua del extranjero son de 20, 25 o 30%, según la cilindrada del vehículo, de aranceles, del valor del coche, más el impuesto del valor agregado IVA del 15%, es decir, más los gastos locales que se registran comúnmente en el puerto de importación en Nicaragua. Todos los carros deberán tener una antigüedad máxima de 10 años para poder ser importados a nuestro país. Los que sean más nuevos de 10 años pueden ser importados sin problemas. También se puede importar carros de forma temporal como para uso de turistas. Los buses y las motocicletas, los camiones y equipos agrícolas no tienen restricciones algunas. Tampoco tienen límite de años para ser importados a Nicaragua. Algo importante que debes saber es que los vehículos eléctricos, también los híbridos, es decir, los carros que están nuevos, quedan exonerados el 100% del DAI, del ISC y del IVA. A los vehículos eléctricos nuevos a importar en Nicaragua, cuyo valor oscile entre unos $30,000. Yo tengo un carro en los Estados Unidos o alguien me va a regalar un carro. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Bueno, ahí lo primero que vos tenés que saber si el carro te lo están regalando porque es un carro que no puede rodar en Estados Unidos por alguna falla mecánica, o si el carro está legal, lo primero que tenés que pedir es el título del carro, título limpio. ¿Eso significa? Significa que el carro puede salir del país de forma completa y embarcado. Ok, una vez que tenemos ese título, ¿qué se procede? Se procede, ¿verdad? Bueno, en el mismo título te vas a dar cuenta del año del carro para ver si es rentable para vos mover ese carro, importarlo hacia Nicaragua o al país de destino que lo quieras mover, porque según las regulaciones de aduana en los distintos países hay cierto tiempo, límite de años que los carros pueden ingresar. Eso es por cuestiones de seguridad, porque ellos valoran qué tanto recorrido o la vida útil del carro. Entonces, una vez que vos tenés eso, ya tenés dos opciones. O lo movés por tierra hasta Nicaragua, pasando México y todo Centroamérica, o te buscas un agente embarcador que te lo va a mover vía marítimo. Ya. Vamos a suponer que el carro lo va a traer vía marítimo. ¿Cuánto me podría costar un carro 2018? 2018, ¿cuánto te podría costar el flete? Ajá, el traerlo vía embarcación. Ahí hay varios métodos, o dos métodos, digamos, que están a la mano. O vos venís directamente, le decís a tu embarcador, le pedís un contenedor completo, que prácticamente en el carro viene disponible, exclusivo solo para vos ese contenedor, o en una carga consolidada donde vienen varios clientes en ese contenedor y luego tiene un proceso ahí de desconsolidación y el resto de trámite. ¿Cuánto te puede costar? Eso puede ser variable porque las tarifas tienden a variar. Como pueden estar en una tarifa accesible, puede estar una tarifa demasiado alta que vos vas a decir, ok, tanto de flete, más impuestos, más honorarios de agencia, o sea, prácticamente me viene saliendo cómodo porque me están regalando el carro. Pero si el carro te lo están vendiendo y le agregas esos costos adicionales, es cuestión de que vos valores si te es rentable traerlo o no. ¿Por qué? Porque los impuestos pueden ser variables también. Tenemos entendido que todas las aduanas en distintos países tienen una tabla
o el SAC que le llaman, donde está especificado las partidas arancelarias de los vehículos, motos, artículos personales, y cada uno tiene un cargo, ¿me entiendes? Cada uno tiene un cargo, hay un valor en cada partida arancelaria. Entonces, tomando en cuenta eso, ellos toman en cuenta el año del carro, marca, modelo, el valor en la factura comercial declarado, Sí. y también toman en cuenta lo que es el valor del flete. Ponerle un carro que te cueste ya un 2018 unos 4.000, 5.000 dólares, ¿verdad? Vas a sumarle, digamos, unos 3.500, 4.000 dólares de flete, porque la gente siempre también tiene que tener su margen de ganancia, ya que el agente embarcador no es dueño del contenedor en el que va a venir, ¿me entiendes? Él solo es un agente, el dueño del contenedor es la naviera. Entonces, redondea en flete 4.000 dólares máximo, ¿verdad? 4.000 dólares. Te estoy hablando de un contenedor exclusivo. El contenedor solo viene parado 4.000 dólares. Si no tenés una licencia de importador, vas a tener que rentar una licencia de importador para poder hacer tanto la introducción como la declaración ante aduana. Entonces, una renta de una licencia puede costarte entre 250 a 300 dólares. 300. Dependiendo del valor comercial. También, ¿entiendes? Se toman en cuenta lo que es el valor comercial, y ahí es donde la gente aprovecha todo, ¿me entiendes? Sí. Aprovecha todo. Estamos hablando que unos 4.000 en flete, solo el traslado. El embarcador no se va a meter en nada que ver con aduana, simplemente él te recolecta, embarca y lo traslada al país de destino. Solo lo que es flete, lo que es el traslado, son 4.000 dólares. Una renta de licencia, unos 300 dólares. A eso vas a agregarle almacenaje. Si no nacionalizan. Pero como viene, o sea, si vos lo mueves en barco, obviamente tenés dos opciones: o lo nacionalizas en puerto o lo trasladas a un almacén fiscal, ¿me entiendes?, de aduana. Entonces, dependiendo qué opción tomas para nacionalizar, los costos, digamos, los costos en puerto tienden a bajarse un poco, ya, mientras que un almacenaje vas a tener que pagar el resguardo del vehículo en el almacén, otras gestiones que llevan ahí, ¿me entiendes? Ahora, yo escuché un día, alguien comentó así un tema de este tipo que estamos hablando. Dice, yo tenía una Tacoma 2013. Esa Tacoma valía 9.000 dólares en Estados Unidos, si yo la quería vender. Pero yo decidí traerla. ¿Y qué resulta? Que ya queriéndola meter aquí, yo iba a gastar más de 5.000 dólares en introducción. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Más, incluso hasta más podía pagar más. O sea, es por eso que tenés que sacar bien los números para que vos mires, como te decía al inicio, si es rentable mover ese vehículo hacia el país de destino. ¿Por qué? Porque imagínate, tal vez te costó 4.000 dólares o 5.000 dólares un vehículo allá. Casi en impuestos venís pagando el valor del vehículo, solo en impuestos, más flete. O sea, venís pagando casi el doble o el triple. Siempre y cuando pues las regulaciones de aduana se apeguen al SAC o quieran ellos implementar alguna variante de impuesto o algún cargo adicional por algún permiso o algo, ¿me entiendes? Eso puede ser variable, ¿ya? Pero sí, se gasta bastante, la verdad que sí. Ahora, hablando de un carro de Corea, si vos entras a la página de los dealers de Corea, hay carros que valen hasta 2.000 dólares. Sí. ¿Y por qué ese carro que cuesta 2.000 dólares, ya estando aquí en Nicaragua, te lo venden hasta en 11.000? Vamos a hablar de un 2013, un 2014. Sí, ahí hay que tomar en cuenta también que el incremento de las tarifas de flete de esos países ha sido variable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no cualquiera va a traer un contenedor con un carro de Asia para acá. Entonces, él le tiene que sumar al costo, va a meter toda la inversión total que ha hecho por ir a recolectar un carro o X mercadería. Ya, más siempre lo que le vas a agregar son todos los honorarios y los impuestos que se te van a cargar. ¿Por qué me decís que si cuesta 2.000 dólares un 2013 y estando aquí 11.000, es lo mismo que te digo? Esa persona va a cargarle al carro también el costo en general que ha hecho por el viaje, pasajes, viáticos, hoteles, todos esos gastos, él tiene que cargárselo. Al momento de liquidar, ¿me entiendes? Él tiene que agregarle a ese producto el costeo de todos los gastos que se generó desde que salió de origen a destino, origen.
Entonces quiere decir que sale más rentable importar vehículos. O sea, hay un trato más especial para un importador que para alguien que solo va a importar un vehículo. Es beneficioso ser importador, pero si solo vas a tener tu licencia de importador solo para mover un carro cada 5 años, cada año, no es rentable porque igual tenés que hacer una declaración mensual, ¿me entendés? Entonces no va a ser ningún... Ahora, para una persona que tiene un carro que le costó $800 en los Estados Unidos, no sé en qué condición, eso yo lo leí, no le es rentable importarlo. $800, supongamos que es un carro 2013. Tenemos que hablar pues como están las leyes, que son 10 años. Un 2013, $800, sí es rentable traerlo, sabiendo la procedencia del vehículo. Me comentaba un suscriptor que él pagó por importación de una Toyota Tacoma año 2013 en embarco $1,100 más $500 para desaduanaje en el puerto. $150 pagó de gestor aduanero, más los pagos de solvencias múltiples, $2,700 para un total de $4,450 solo el gasto de traer a Nicaragua su famosa Tacoma. Soy Danilo Parajón. Si estás a pie o en carro, no importa. Si estás interesado en adquirir un vehículo en el extranjero, ya tienes aquí la información completita. Nos veremos en el próximo video.